Existe un mundo dentro de nuestro mundo, un reino olvidado por el tiempo, donde la naturaleza dicta leyes inmutables escritas con garras, colmillos y la fuerza silenciosa del agua. Sudamérica, un continente que late con una vida exuberante y salvaje, un tapiz de belleza hipnótica tejido con hilos de peligro mortal. Aquí, la selva no es solo un conjunto de árboles, es un ser vivo que respira, observa y a veces reclama lo que considera suyo. Sus ríos no son meros cursos de agua, son arterias ancestrales que bombean secretos, transportan leyendas y esconden en sus profundidades criaturas que desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. En este laberinto de agua y verdor, donde la luz del sol lucha por penetrar la densa bóveda de hojas, reinan depredadores forjados en la fragua de millones de años de evolución. El jaguar, fantasma moteado de la noche. El caimán, armadura viviente de paciencia letal. Pero hay una criatura que encarna el poder primigenio del agua, una leyenda susurrada con temor y respeto en las comunidades ribereñas, un escalofrío que recorre la espina dorsal incluso del hombre más valiente, la anaconda, Eunectes murinus. La sucuri gigante, la boa de agua, la madre del río. No es solo su tamaño lo que impone, ejemplares que superan los 8, 9, incluso 10 metros de leyenda. Es su método. La paciencia infinita con la que espera, sumergida, invisible, sintiendo las vibraciones del agua, oliendo el aire con su lengua bífida. Y luego, la explosión de velocidad, el abrazo implacable. Sus músculos, un entramado de poder puro, se enrollan alrededor de su presa, sea un capibara, un ciervo, un caimán desprevenido, apretando sin descanso hasta que el último aliento se extingue, hasta que los huesos ceden. La anaconda no mata con veneno, mata con la fuerza bruta del río mismo. Adentrarse en su territorio es un acto de osadía, a menudo de necesidad. Sobrevivir a un encuentro cercano es una rareza, una historia que se cuenta en voz baja, marcada por el asombro y el terror. Hoy, en Crónicas de la Selva, desenterramos una de esas historias increíbles, un relato que parece extraído de la mitología, pero cuyas cicatrices fueron dolorosamente reales. La historia de un hombre común, su perro extraordinario, y un duelo a muerte contra el terror encarnado de las aguas oscuras. Prepárense para conocer cómo la lealtad más feroz desafió a la serpiente más temida del planeta. Nuestro relato nos lleva a los confines de Liberá, un universo de agua y vida salvaje en el corazón de Corrientes, Argentina. Un lugar donde el tiempo parece fluir a otro ritmo, dictado por el sol, la lluvia y las crecidas del río. Aquí, lejos del ruido del mundo, en un rancho humilde construido con adobe y tenacidad, vivía Mateo, un hombre que rondaba los 50, aunque el sol y el viento habían tallado en su rostro arrugas que contaban más historias que los años. Era islero, mariscador, a veces domador por necesidad. Sus manos eran mapas de trabajo duro, callosas, fuertes. Hablaba poco, pero observaba mucho. Conocía los secretos del estero, dónde encontrar los mejores dorados, cómo evitar los remolinos traicioneros, que significaba el grito lejano de un carancho. Respetaba profundamente ese entorno que le daba sustento, pero también era consciente de su poder implacable. Sabía que era un invitado en un reino que no le pertenecía del todo. La soledad era una compañera constante en la vida de Mateo, pero no estaba solo. Tenía una sombra blanca que lo seguía a todas partes, un guardián silencioso cuya lealtad era tan vasta como el cielo sobre los esteros. Su nombre era Indio. Indio era un dogo argentino de pura cepa, una raza creada no para el ladrido nervioso ni para el juego trivial, sino para la confrontación. Descendiente de perros de pelea y mastines, refinado para la caza mayor en las sierras cordobesas, el dogo es la encarnación de la valentía, la resistencia
y una fidelidad casi mítica hacia su familia humana. No es un perro para cualquiera. Requiere mano firme, respeto mutuo y un propósito. Y Mateo le había dado todo eso. Indio no era una mascota, era un compañero de vida, un miembro esencial de esa pequeña unidad de supervivencia en medio de la nada. Su vínculo se había forjado en el día a día, en las mañanas frías saliendo a buscar carnada, en las tardes de calor agobiante reparando el rancho, en las noches de tormenta donde el viento aullaba como un lobo y los relámpagos iluminaban fugazmente un mundo anegado. Indio había aprendido a leer las intenciones de Mateo con solo una mirada, y Mateo confiaba ciegamente en el instinto de su perro. Más de una vez, un gruñido bajo de Indio le había advertido de una yarará oculta entre la maleza o de la presencia cercana de carpinchos ariscos. Era un sistema de alerta temprana, un guardaespaldas silencioso y formidable. Pero ambos sabían, o al menos intuían, que había sombras más grandes y antiguas en las profundidades del estero. Mateo había crecido escuchando las historias de los viejos mariscadores, relatos contados en voz baja, casi con reverencia, sobre encuentros con la que espera, la dueña del agua, historias de botes volteados, de animales desaparecidos sin rastro cerca de ciertos pozones, de esa presencia opresiva que a veces se sentía en los recodos más silenciosos y oscuros del río. Por eso Mateo evitaba ciertos lugares, especialmente en verano, cuando el calor sacaba a las grandes serpientes de su letargo, volviéndolas más activas, más hambrientas. Indio también sentía esa tensión. Cerca de esos lugares prohibidos, su comportamiento cambiaba. La calma vigilante daba paso a una inquietud palpable. Caminaba con el cuerpo bajo, las orejas pegadas al cráneo, el hocico barriendo el aire en busca de un olor que su instinto le decía que era peligro puro. Un gruñido sordo vibraba en su garganta, una advertencia que Mateo nunca ignoraba. Sin embargo, la necesidad a veces obliga a tentar la suerte, y la familiaridad, esa vieja enemiga de la prudencia, puede adormecer hasta al más cauto. Aquella tarde de febrero, el sol golpeaba sin piedad. El aire era una sopa caliente y húmeda. El canto de las chicharras era un zumbido ensordecedor que parecía taladrar el cerebro. Mateo necesitaba recuperar unas redes que había calado días antes en un lugar prometedor, pero complicado. Un remanso formado por la caída de un viejo timbó, cuyas raíces y ramas sumergidas creaban un laberinto acuático, un refugio ideal para grandes peces, y quizás para algo más. «Vamos, Indio, es rápido», dijo Mateo, tratando de convencerse a sí mismo. El perro lo miró, y por un instante pareció dudar, como si quisiera decirle que no era buena idea. Pero la lealtad pudo más. Si Mateo iba, él iría. Se adentraron en la zona pantanosa, el aire volviéndose más pesado, el silencio más profundo, roto solo por el chapoteo de sus pasos en el barro y el zumbido omnipresente de los insectos. No lo sabían, pero cada paso los acercaba a un umbral, invisible, el límite del territorio de la madre del río. Un enfrentamiento que pondría a prueba los límites del coraje, la fuerza y el amor incondicional estaba a punto de desatarse en el corazón verde y palpitante de Liberá. El aire en el remanso era una pared invisible, denso, cargado de humedad estancada y el perfume penetrante de la materia orgánica en descomposición, hojas muertas, madera podrida, el ciclo eterno de la vida y la muerte en la selva. Cada inhalación era un esfuerzo, como respirar a través de un paño mojado. El sol, aunque brillante en el cielo abierto, aquí apenas penetraba, filtrándose en haces oblicuos que iluminaban nubes de insectos danzantes y motas de polvo vegetal suspendidas en el aire inmóvil. El silencio no era ausencia de sonido, sino una cacofonía sofocada, una tensión palpable que erizaba la piel. Mateo avanzaba con la lentitud impuesta por el terreno,
El agua turbia y de un color marrón verdoso le llegaba a veces por encima de las rodillas, ocultando el fondo irregular, lleno de raíces traicioneras y quién sabe qué más. Sentía el lodo frío filtrándose en sus botas gastadas. Indio se movía con más agilidad, pero no se alejaba. Caminaba unos pasos detrás, a veces a un lado, pero sus ojos oscuros y penetrantes no dejaban de escrutar la superficie del agua, especialmente hacia la maraña de raíces del timbó caído que se alzaba como una fortaleza natural en medio del remanso. Un gruñido casi imperceptible, una vibración profunda en su pecho, era la única señal externa de la creciente alarma que sentía su instinto. «Ya falta poco, Blanco», murmuró Mateo, usando el apodo cariñoso para Indio, su voz un susurro, ronco en el aire pesado. Quizás intentaba tranquilizar al perro, o quizás a sí mismo. La estaca con la línea de pesca estaba allí, a solo unos metros. Una simple estaca de madera clavada en el barro, cerca de las raíces expuestas del árbol, muerto. Un lugar que conocía, donde había pescado antes sin incidentes, pero hoy algo se sentía diferente. Una opresión en el ambiente, una quietud antinatural. Se agachó con cuidado, sintiendo el tirón en los músculos de la espalda, estirando el brazo para desatar el nudo mojado y tenso de la cuerda. Y entonces el infierno se desató. El agua junto al tronco no chapoteó, explotó, como si una carga submarina hubiera detonado. Una masa informe, oscura, de un grosor inconcebible, surgió verticalmente con la velocidad de un resorte liberado. No hubo tiempo para pensar, apenas para percibir. Un relámpago de escamas mojadas, patrones de ocelos negros y amarillos, sobre un fondo verdoso y una cabeza triangular, ancha como los hombros de un hombre, lanzándose directamente hacia él. Mateo solo alcanzó a girar instintivamente. El impacto fue como ser golpeado por un ariete. Sintió el golpe brutal en el pecho y el hombro izquierdo, el aire expulsado de sus pulmones en un jadeo doloroso. Cayó hacia atrás, desequilibrado, el mundo girando en una vorágine de agua, barro y pánico. Antes de que su cerebro pudiera registrar la secuencia, antes incluso de sentir el dolor agudo del golpe, sintió la presión. Una fuerza fría, increíblemente poderosa, envolviendo su pierna derecha desde el tobillo hasta la rodilla. Escamas, duras y lisas, músculos como cables de acero apretando. La anaconda no perdió ni un instante. Asegurada su presa, su instinto era uno solo: sumergir. Con una sacudida poderosa de su cuerpo inmenso, comenzó a arrastrar a Mateo hacia el centro del remanso, hacia el agua más profunda, donde tendría la ventaja absoluta. Mateo gritó de nuevo, pero el sonido fue ahogado por el agua fangosa que llenó su boca. Manoteó desesperadamente, sus dedos buscando algo a qué aferrarse. Una raíz, una rama, el propio barro resbaladizo, pero la fuerza del reptil era descomunal, inexorable. Sentía el agua fría cerrándose sobre su cabeza, el pánico helado invadiendo su mente. Pero el depredador no había contado con el guardián. En el mismo instante del ataque, Indio se había transformado. La inquietud dio paso a una furia explosiva. No hubo ladrido de advertencia, no hubo vacilación. Un rugido profundo, gutural, un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra, brotó de su pecho. Era el grito de guerra de un protector desafiando al invasor. Como una bala de cañón blanca se lanzó desde la orilla y, ignorando el peligro, saltando sobre el cuerpo parcialmente sumergido de Mateo, dirigiéndose sin dudar hacia la masa oscura y ondulante que amenazaba con extinguir la vida de su dueño. Sus mandíbulas se cerraron con la fuerza de una trampa de acero. Apuntó a la sección más gruesa del cuerpo que aprisionaba a Mateo, buscando hacer el mayor daño posible, buscando distraer, romper el ciclo mortal de la constricción. Sintió la dureza de las escamas, la resistencia de los músculos poderosos debajo.
Era como morder un neumático relleno de concreto. La serpiente, concentrada en su presa principal, pareció apenas registrar la agresión inicial. Un perro, por grande y fuerte que fuera, era una molestia menor comparado con el hombre que intentaba ahogar. Pero Indio no era una molestia pasajera, era un dogo argentino. La persistencia estaba en su ADN. Aferrado con una tenacidad increíble, comenzó a sacudir la cabeza con violencia, como un terrier con una rata, sus dientes buscando un punto débil, una fisura en la armadura escamosa. El dolor finalmente registró en el cerebro reptiliano de la anaconda, una punzada aguda, inesperada. La gigantesca cabeza, que seguía bajo el agua junto a Mateo, giró lentamente, emergiendo con una calma siniestra. Los ojos negros, desprovistos de emoción, se fijaron en la mancha blanca que se atrevía a interrumpir su caza. La reacción fue eléctrica. Olvidando momentáneamente al hombre, la anaconda desenrolló parte de su cola que hasta entonces había estado anclándola al fondo o a las raíces. Con la velocidad de un látigo, la azotó contra el agua en dirección a Indio. El impacto fue brutal. El golpe alcanzó al dogo en pleno costado, levantándolo del agua y lanzándolo como un muñeco de trapo hacia la orilla fangosa. Indio aterrizó con un golpe sordo, un quejido agudo escapando de su garganta. Por un instante quedó aturdido, el aire expulsado de sus pulmones, pero el dolor, la visión de Mateo aún luchando en el agua, reavivaron su furia. Se puso en pie, sacudiendo la cabeza para despejar la confusión. La sangre comenzaba a teñir de rojo su pelaje blanco, donde el golpe había conectado. Pero en sus ojos no había miedo, solo una determinación redoblada. Había probado la fuerza del enemigo, y ahora sabía a qué se enfrentaba. La verdadera batalla acababa de comenzar. Mateo había ganado unos segundos preciosos. Logró emerger, boqueando aire, sus ojos buscando frenéticamente a Indio. Lo vio en la orilla, herido pero listo para volver a la carga. Un destello de esperanza mezclado con terror recorrió su cuerpo. «¡Indio, no! ¡Sal!», gritó con la poca voz que le quedaba, pero sabía que era inútil. Indio no lo abandonaría nunca. Indio no esperó. Con otro rugido desafiante, se lanzó de nuevo al agua fangosa, esta vez con una estrategia diferente. Ya no apuntaba al cuerpo grueso e impenetrable. Ahora buscaba movimiento, velocidad, intentando rodear a la bestia, buscando un ángulo, una oportunidad. La danza mortal entre el perro y la serpiente estaba por alcanzar un nuevo nivel de violencia y desesperación. El golpe de Mateo con la piedra improvisada no fue decisivo, pero cambió la dinámica del combate. La anaconda, momentáneamente aturdida, reaccionó con una furia redoblada. El dolor parecía haberla despertado a la verdadera amenaza que representaban sus dos atacantes. Soltó un siseo ensordecedor, un sonido que vibró en el aire espeso del remanso, y la presión sobre la pierna de Mateo y la pata atrapada de Indio se volvió espasmódica, aplastante. Ya no era solo la fuerza constante de la constricción, era una rabia concentrada, un intento de quebrar la resistencia por pura fuerza bruta. Pero Indio era la encarnación de la tenacidad. Ignorando el dolor agudo que recorría su cuerpo desde la pata atrapada y el costado golpeado, aprovechó la violenta sacudida de la serpiente. Con un esfuerzo supremo, giró su cuerpo y logró liberar su miembro trasero del anillo constrictor. Estaba herido, sangraba por múltiples puntos, pero la visión de Mateo luchando por aire, la amenaza directa a su dueño, anulaba cualquier instinto de autopreservación. Ahora libre para moverse, aunque cojeando, cambió su táctica. Ya no bastaba morder el cuerpo inmenso, necesitaba incapacitar, encontrar un punto débil en esa armadura viviente. La anaconda, sintiendo el cambio en la estrategia del perro, se volvió hacia él con una velocidad sorprendente. Su cabeza se lanzó como un proyectil, las fauces abiertas de par en par.
No buscaba morder para inyectar veneno, no lo tenía, sino para aferrar, para sujetar al perro y arrastrarlo a su abrazo mortal. Indio, anticipando el ataque, realizó una finta increíblemente rápida hacia la izquierda y luego se lanzó hacia el lado opuesto, justo cuando la cabeza de la serpiente pasaba a centímetros de él. Los dientes afilados y curvados del reptil rozaron su cráneo, abriendo una nueva herida sangrante cerca de su oreja, pero el dogo había esquivado el agarre fatal. Mientras Indio danzaba con la muerte, manteniendo a la cabeza de la serpiente ocupada, Mateo libraba su propia batalla. Silenciosa y desesperada, la presión en su pierna era una tortura. Sentía como si sus huesos estuvieran siendo triturados lentamente. El aire entraba en sus pulmones en jadeos cortos y dolorosos. Sabía que sus fuerzas se agotaban. Miró el trozo de madera o piedra en su mano. Ya no distinguía qué era, solo sentía su peso áspero y sólido. Era su única esperanza. Reunió cada gramo de energía que le quedaba, cada ápice de adrenalina, y golpeó, una y otra vez, apuntando a la cabeza, a los ojos inmóviles y negros, a cualquier parte que pudiera causar dolor, que pudiera distraer a la bestia. Era una sinfonía macabra, los golpes sordos de Mateo, los rugidos y quejidos de Indio, los siseos furiosos de la anaconda, el chapoteo violento del agua. El remanso se había convertido en un caldero hirviente de furia y dolor. La anaconda, acostumbrada a ser el ápice depredador, a someter a sus presas con una eficiencia brutal, se encontraba atrapada en una lucha caótica y dolorosa. La resistencia inesperada de sus dos presas, el dolor de las heridas infligidas por el perro y el hombre, comenzaban a minar su resistencia. Su inmensa fuerza, aunque todavía formidable, ya no era tan coordinada. Sus movimientos se volvían más espasmódicos, más defensivos. Indio lo percibió. Sintió el cambio, la mínima vacilación en los movimientos del reptil. En un instante en que la anaconda se retorcía violentamente para esquivar otro golpe, de Mateo dejó expuesta, solo por una fracción de segundo, la parte posterior de su cabeza, la unión con el cuello grueso. Era la oportunidad que el instinto del dogo había estado esperando. Ignorando el dolor punzante de sus propias heridas, se impulsó desde el fondo fangoso con las patas traseras, su cuerpo blanco lanzándose como un torpedo a través del agua turbia. Las mandíbulas de Indio se cerraron con una fuerza demoledora sobre el cuello de la anaconda. Sintió la resistencia de las escamas, luego la carne más blanda debajo, y finalmente el crujido sutil de las vértebras o cartílagos. No era una mordida superficial, era un agarre de vida o muerte. Aferró con toda la potencia de su raza, sus músculos vibrando, sus patas buscando apoyo en el cuerpo resbaladizo de la serpiente. Sabía instintivamente que no podía soltar. Soltar ahora significaría la muerte, para él y para Mateo. La reacción de la anaconda fue cataclísmica. El dolor y la amenaza directa a su centro nervioso la hicieron entrar en un frenesí de pánico y furia. Su cuerpo inmenso se azotó contra el agua con una violencia que levantó olas en el pequeño remanso. Golpeó contra el tronco caído, contra la orilla, contra sí misma. Intentó desesperadamente sumergirse, llevar al perro a las profundidades, para ahogarlo, para aplastarlo contra el fondo. Indio fue arrastrado bajo la superficie oscura, el agua llenando sus oídos, sus ojos, pero sus mandíbulas permanecieron cerradas como una prensa hidráulica. Mateo vio a su compañero desaparecer. Bajo el agua, un grito de pura angustia brotó de su garganta. ¡Indio! El terror le dio una fuerza renovada. Olvidando su propia pierna atrapada, golpeó la cabeza de la anaconda con una ferocidad ciega, ya no buscando puntos débiles, solo golpeando, intentando forzar a la bestia a liberar a su perro. Cada golpe era un grito de desesperación. Quizás fue la falta de aire causada por la mordida de Indio.
Quizás fue el dolor acumulado de las heridas, quizás fue la resistencia inquebrantable de sus dos presas, o quizás simplemente el instinto de supervivencia del reptil finalmente superó a su instinto depredador. De repente, la presión sobre la pierna de Mateo cedió. No gradualmente, sino de golpe, la espiral se deshizo. Casi simultáneamente, la serpiente realizó una última y violenta contorsión para liberarse del agarre de Indio. Con un coletazo final, casi reflejo, que golpeó a Mateo y lo envió tropezando hacia la seguridad relativa de la orilla, la gigantesca anaconda se desenroscó y, como una sombra oscura y herida, se deslizó hacia la parte más profunda y oscura del remanso. Desapareció bajo el agua turbia con una rapidez que desmentía su tamaño y las heridas sufridas. El silencio que cayó sobre el remanso fue más pesado que el aire húmedo. Mateo yacía en el barro, jadeando, tosiendo agua y lodo, su cuerpo temblando incontrolablemente por el shock y el esfuerzo. Miró el agua oscura, inmóvil ahora, donde segundos antes se había librado una batalla titánica. Su pierna era un mapa de dolor, pero estaba libre, estaba vivo. Pero la euforia del momento fue ahogada por un miedo helado. ¡Indio! ¡Indio! Vi volvió a gritar, su voz quebrada. ¡Blanco! ¡Vamos, perro! El agua permanecía quieta. Solo unas pocas burbujas subían lentamente a la superficie, reventando con un sonido casi burlón. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Se había ahogado? ¿Las heridas internas eran demasiado graves? ¿La corriente lo había arrastrado? La idea de haber sobrevivido solo para perder a su salvador, a su compañero, era una agonía peor que la constricción de la serpiente. Pasaron segundos que parecieron horas. Mateo estaba a punto de intentar volver a meterse al agua, a pesar de su pierna destrozada, cuando la superficie se rompió. A unos metros de la orilla, una cabeza blanca emergió lentamente, seguida por un cuerpo que luchaba visiblemente contra el peso del agua y el agotamiento extremo. Indio. Estaba vivo. Nadaba con dificultad, usando principalmente las patas delanteras, la trasera claramente lesionada. Su pelaje blanco estaba manchado de rojo oscuro en tantos lugares que era difícil saber dónde terminaban las heridas y comenzaba el perro. Su cabeza goteaba sangre de la herida cerca de la oreja, pero nadaba hacia Mateo. Al llegar a la orilla, Indio apenas pudo salir del agua. Se tambaleó, sus patas temblando, y casi se derrumba en el barro. Mateo se arrastró hacia él, olvidando su propio dolor insoportable. Envolvió al perro en un abrazo desesperado, sintiendo el cuerpo mojado, tembloroso y herido contra el suyo. Enterró la cara en el cuello de Indio, inhalando el olor familiar mezclado con el del río y la sangre. «Lo hiciste, perro, lo hiciste, mi valiente, mi Indio», susurraba una y otra vez, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, sucio de barro, lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor y un respeto que ya no conocían límites. Habían sobrevivido, hombre y perro, juntos contra el monstruo del río. Las cicatrices físicas tardarían en cerrar, y las mentales quizás nunca lo harían del todo. Pero en ese momento, en esa orilla fangosa, bajo el cielo que empezaba a teñirse de naranja y violeta, solo importaba una cosa: estaban vivos y estaban juntos. La leyenda de Indio, el dogo que desafió a la serpiente madre, acababa de ser escrita con sangre, barro y un coraje indomable. El camino de regreso fue un calvario tallado en barro y dolor. Cada metro conquistado a la selva que se oscurecía era una victoria pírrica. Mateo sentía que cada fibra de su pierna derecha gritaba en protesta. El dolor ya no era solo la presión aplastante de la constricción, sino una inflamación profunda, un latido sordo que amenazaba con derribarlo a cada paso. Se apoyaba con todo su peso en la rama nudosa que había arrancado, usándola más como una tercera pierna que como un simple bastón. El sudor frío le perlaba la frente, mezclándose con el barro y la sangre seca.
A su lado, Indio era un espectro blanco en la penumbra creciente. Su cojera era pronunciada, casi arrastraba la pata trasera herida. Pequeñas gotas de sangre marcaban su paso irregular sobre las hojas húmedas. Su respiración era un fuelle ronco y dificultoso, cada inhalación un silbido doloroso. Su cuerpo, musculoso, normalmente un paradigma de poder contenido, ahora temblaba visiblemente, no de frío, sino de agotamiento extremo, de shock, del dolor que recorría sus múltiples heridas. Pero ni una sola vez se detuvo a descansar si Mateo no lo hacía. Ni una sola vez dejó de mirar hacia atrás, hacia los lados, sus sentidos aún en alerta máxima, el guardián indomable incluso al borde del colapso. No cruzaron palabra. El silencio entre ellos era denso, preñado de un entendimiento que las palabras solo habrían profanado. Era la comunicación silenciosa de dos guerreros que han sobrevivido juntos a lo impensable. Cada mirada compartida en la penumbra, cada leve gemido de dolor que escapaba de sus labios o de las fauces del perro, cada pausa forzada donde ambos se apoyaban el uno en el otro, Mateo recostado contra un árbol, Indio dejando caer su pesada cabeza sobre la rodilla sana de su dueño, tejía un hilo más en la red invisible y poderosa que los unía. Habían descendido juntos al infierno acuático y habían regresado, marcados pero no quebrantados. La noche cayó sobre los esteros como un manto oscuro y espeso. La luna, casi llena, emergió entre jirones de nubes, bañando el paisaje con una luz pálida y espectral que transformaba las formas familiares en siluetas misteriosas. El rancho parecía un espejismo lejano. El último kilómetro fue una prueba de resistencia mental, tanto como física. Mateo sentía que sus fuerzas lo abandonaban. La visión se le nublaba por momentos. El dolor era un ruido blanco que amenazaba con consumirlo. Al llegar finalmente al claro donde se alzaba la humilde construcción, sus piernas cedieron. Cayó, de rodillas, el impacto ahogado por el pasto húmedo. Antes de que pudiera derrumbarse por completo, sintió un cuerpo sólido interponerse. Indio, reuniendo una reserva de fuerza que parecía imposible, se había colocado a su lado, ofreciendo su flanco herido como apoyo. Mateo se aferró al pelaje áspero y mojado, apoyándose en su compañero hasta que logró alcanzar a tientas el poste de madera de la galería, su única salvación vertical en un mundo que se tambaleaba. Esa noche, la civilización y sus consuelos estaban a un mundo de distancia. No había teléfono. No había forma de pedir ayuda hasta el amanecer. El vecino más cercano vivía a varias leguas de distancia, un viaje impensable en su estado actual. Estaban solos, heridos, a merced de la noche y de sus propios cuerpos, maltrechos. Mateo lo sabía, y sabía también cuál era su prioridad. Ignorando el fuego que le consumía la pierna, se arrastró hasta el interior de la cabaña. Encendió un viejo candil de querosén cuya llama temblorosa apenas rasgaba la oscuridad y buscó su botiquín rudimentario, un poco de alcohol de quemar, algunas vendas viejas, quizás alguna hierba medicinal que su abuela le había enseñado a usar. Se ocupó primero de Indio. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos rudas, limpió cada herida con agua tibia y un trapo limpio. La mordida en la cabeza era más fea de lo que parecía, profunda, cerca del ojo. La pata trasera estaba terriblemente hinchada, caliente al tacto, un signo preocupante de posible infección o daño interno. Los desgarros en los flancos eran largos y sangrantes. Indio gimoteaba suavemente con cada toque doloroso, pero no se resistía. Permanecía quieto, confiando ciegamente en su dueño, lamiendo ocasionalmente la mano que lo curaba, como si entendiera y agradeciera el esfuerzo. Solo cuando terminó con Indio, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible sobre una vieja manta, Mateo se enfrentó a su propia lesión. Al quitarse el vendaje improvisado, la visión lo dejó sin aliento. La pierna, desde el tobillo,
Hasta casi la ingle era un mapa violáceo y negro, hinchada al doble de su tamaño normal. Las marcas de la presión de las espirales eran claramente visibles, y en varios puntos la piel se había roto, dejando heridas abiertas que supuraban un líquido sanguinolento. El dolor era ahora una presencia constante, un gigante que lo envolvía. Hizo lo que pudo, limpió las heridas, aplicó un ungüento casero y volvió a vendar la pierna con tiras de tela limpia, apretando lo suficiente para contener la hinchazón, pero no tanto como para cortar la circulación. Sabía que era insuficiente. Sabía que necesitaba un médico, antibióticos, descanso, pero todo eso tendría que esperar. Esa noche, el suelo de tierra apisonada del rancho fue su único lecho. Mateo se tumbó cerca de Indio, el calor del cuerpo del perro un consuelo mutuo en la fría madrugada. El sueño fue un visitante esquivo, interrumpido por punzadas de dolor y por las imágenes recurrentes de la lucha. El agua oscura, los ojos sin alma de la serpiente, el sonido de los huesos bajo presión, el terror puro. Pero cada vez que despertaba sobresaltado, sentía la respiración rítmica, aunque dificultosa, de Indio a su lado, y eso era suficiente para anclarlo a la realidad, para recordarle que no estaba solo, que habían vencido. El amanecer trajo consigo el canto tímido de los pájaros y la llegada providencial de un vecino, alertado por la inusual ausencia de Mateo en el río. Ver el estado de ambos, hombre y perro, fue suficiente para entender que algo terrible había ocurrido. Con la ayuda de otros puesteros que acudieron al llamado, improvisaron una forma de transportar a Mateo y a Indio al precario puesto sanitario del pueblo más cercano, un viaje lento y tortuoso en carreta o a caballo. El diagnóstico fue grave para ambos. Indio tenía múltiples desgarros musculares, una posible fractura en la pata trasera y un alto riesgo de infección por las bacterias del agua estancada y la boca de la serpiente. Mateo sufría un severo síndrome de aplastamiento en la pierna, con daño vascular y nervioso que requeriría meses de recuperación y dejaba secuelas inciertas. Comenzó entonces un largo periodo de convalecencia, de curaciones diarias, de dolor sordo y noches de insomnio. Pero en medio del dolor y la inmovilidad forzada, algo más crecía. El vínculo entre Mateo e Indio, ya fuerte, se transformó en una simbiosis casi espiritual. Mateo, a pesar de sus propias limitaciones, se desvivía por cuidar a Indio, hablándole en voz baja, asegurándose de que comiera, limpiando sus heridas con una paciencia infinita. E Indio, a su manera silenciosa, le devolvía el favor. Se negaba a separarse de la cama de Mateo, apoyaba la cabeza en su mano durante horas, y sus ojos parecían decir: «Estamos juntos en esto». Las cicatrices que iban cerrándose lentamente en sus cuerpos eran el testimonio visible de su batalla compartida, pero las cicatrices invisibles, las del alma, los unían de una forma aún más profunda. El tiempo, ese gran sanador, siguió su curso inexorable. Las heridas físicas de Indio sanaron, aunque la cojera en su pata trasera se volvió permanente, un recuerdo constante del abrazo mortal de la anaconda. Su pelaje blanco volvió a crecer, pero quedó marcado por finas líneas rosadas donde las garras y los dientes habían desgarrado la piel. Quizás también quedó en él una nueva cautela, una sombra en su mirada al acercarse al agua, la memoria ancestral del peligro que acecha bajo la superficie. Pero su esencia, la del guerrero leal, la del protector indomable, no solo permaneció intacta, sino que pareció haberse templado, fortalecido en el fuego de la prueba. Mateo también llevó sus propias cicatrices. La pierna nunca recuperó completamente su fuerza anterior y los dolores persistían en las noches frías o húmedas. Pero la marca más profunda no estaba en su cuerpo. La experiencia lo había cambiado. El respeto por la naturaleza se había transformado en una mezcla compleja de temor reverencial y una gratitud inmensa por la vida, y su relación con Indio
Ya no había palabras para describirla. No era dueño y perro, eran sobrevivientes, hermanos de batalla. La gratitud que sentía hacia ese animal era una deuda impagable, un sentimiento que llenaba el silencio de sus días. ¿Y la historia? La historia, como una semilla llevada por el viento, comenzó a germinar en la tierra fértil de la imaginación popular. Primero fueron susurros entre los vecinos, luego relatos asombrados en los boliches de campo, en las reuniones junto al fuego. Con cada narrador, la anaconda crecía unos metros, la lucha se volvía más épica, el coraje de indio adquiría tintes sobrehumanos. Se habló del dogo blanco que había matado a la serpiente gigante, del perro que había luchado solo durante horas. Mateo escuchaba estas versiones exageradas con una sonrisa melancólica. Nunca las corrigió. Entendía que las leyendas tienen su propia vida, su propia verdad. La verdad esencial, la valentía y la lealtad de Indio, permanecía intacta. ¿Qué misteriosa alquimia convierte el instinto en sacrificio? ¿Qué fuerza desconocida impulsa a una criatura a interponer su propio cuerpo entre su compañero humano y una muerte segura? La ciencia busca respuestas en la etología, en la protección del líder de la manada, en los lazos sociales complejos. Pero para Mateo y para todos los que conocieron la historia de Indio, la explicación era más simple y a la vez más profunda. Era lealtad, era amor, en su forma más pura y salvaje. Un amor que no necesita palabras, que se demuestra con hechos, con colmillos y garras si es necesario. Indio vivió el resto de sus días como el héroe silencioso que era. Caminó junto a Mateo por muchos años más. Su cojera, un mapa de honor, sus cicatrices un testimonio de valentía. Su leyenda se arraigó en el corazón de Iberá, contada y recontada en noches estrelladas, un faro de coraje en un mundo donde la naturaleza es tan magnífica como implacable. La historia de Indio, el dogo blanco que desafió a la serpiente madre, trascendió el simple relato de una lucha animal. Se convirtió en un símbolo eterno del vínculo indestructible entre un hombre y su perro, una prueba de que incluso en los rincones más salvajes del planeta, la lealtad puede brillar con una luz más poderosa que cualquier oscuridad.